Y quiero hablar acerca de este tema con la ayuda del Señor. And I'd like to speak about this topic with the Lord's help. Aquí lo pueden ver ustedes, entendiendo la autoridad espiritual. Here you can all see understanding spiritual authority. Entendiendo la autoridad espiritual. Understanding spiritual authority. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado autoridad espiritual a la iglesia? How many of you know that the Lord has given the church spiritual authority? Amén, aleluya. Diga conmigo autoridad. Say with me, authority. Wow. Y la pregunta que yo quiero hacerles, ¿verdad que el Señor tiene toda la autoridad, hermano Mario? Amén. Sí. Sí. And the question I'd like to ask is, isn't it true that the Lord has all authority, brother? Sí. Sí. ¿Verdad que el Señor tiene toda la autoridad, hermano Sergio? Isn't it true Amen. that the Lord has all authority, brother Sergio? Sí. Amén. Hermana Eva, Sister Eva, danos un ejemplo de la autoridad del Señor en la Biblia. give us an example of the Lord's authority in the Bible. Uno que te venga en la mente. One that comes to mind. El Señor mostró su autoridad. The Lord showed his authority. Demasiados. Vamos. Uno. Te ayudo. Cuando le dijo a Lázaro, hey, ¿cuántos días tenía el muerto? 4. 4 días. Estaba muerto, ¿verdad? 4 días. Le dijeron, ya huele feo. Dice, no importa. I'll help you out. How about the time ¿Qué God tal, qué said tal to ese ejemplo? ¿Está Lazarus, bien? ¿Tienes "Stand"? otro en la mente? A ver. Iba donde estaba. Le dijo a la tempestad que se calmara. Dale más volumen, por favor, hermano Chuy. Pégatelo un poco más. Cuando Jesús le dijo a la tempestad que se calmara. Exacto. Cuando, Al mar, la tormenta, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Préstale el micrófono a Blanquita. Hermana Blanca, el Señor tiene toda autoridad, ¿cierto? amén, hermano. Amén. Ya. Amén. Él tiene todo poder, ¿verdad? Amén. All right. Ahora, una segunda pregunta. ¿Tú crees que el Señor puede darte de su autoridad y su poder a ti? Amén, hermano. Ok. Ahora que responda la hermana Eva, la misma pregunta. Amén. Hermana Eva, ¿tú crees que el Señor quiere darte ese poder, de esa autoridad? Amén. Amén. ¿Qué tal el hermano Mario que responda ahora él? Amén. Claro que sí. Ok. Hermano Sergio. Amén. Claro que sí. Ok. Ahora, ¿para qué nos va a dar Dios ese poder y esa autoridad? ¿Para qué? Bueno, ese poder nos lo da y la autoridad nos lo da para sanar enfermos, para reprender demonios. Ajá, no te Para- las lleves todas, déjale unas a Mario. A ver, Mario, ¿para qué? Para reprender demonios. Ok. All right. Ok. ¿Para qué más? No, la repetiste. No te acabaste nada. ¿Qué? Para, Esa autoridad, ¿para qué nos la dio el Señor? para tener dominio propio. Ok, exacto. Yeah. Ajá. Hermana Blanca. Amén. ¿Para Para qué? tener poder, para vencer nuestra carne, nos ha dado la autoridad el Señor, Ok. para vencer lo malo y lo vano de nuestras vidas. Y pues nos ha dado autoridad el Señor para que podamos vencer todo lo malo. Exacto. Amén. Amén. Yeah. Ahí viene Mario, quiere decir algo, añadir algo. ¿Para qué, hermano Mario? Sanidad para poder sanar. Sanar. I'm sorry que se quedó la traductora atrás, ¿verdad? Para los que hablan inglés, I'm sorry about that, ¿verdad? Gracias, hermanos. Un aplauso para los participantes, por favor. Ese es el tema del que quiero hablarles en esta noche. This is a topic that I'd like to speak to you all tonight. Digan conmigo autoridad. Say with me, authority. Quiero que sepan, hermanos, que Dios quiere darle autoridad a usted. I'd like you all to know that God wants to give you authority. Toca a tu vecino, dile, te quiere dar autoridad a ti. Touch your neighbor and tell them he wants to give you authority. Le digo algo, el Señor sabe que el diablo es un bullying. The Lord knows that the devil is a bully. El Señor sabe que nosotros no podemos enfrentar el pecado solos. And the Lord knows that we cannot face sin alone. El Señor sabe, hermanos, que nosotros solos podemos
destruirnos. The Lord knows that we ourselves alone can destroy ourselves. ¿Puede darse cuenta usted del amor de Dios? Can you see God's love? El Señor dice, te voy a tener que dar autoridad y poder. God says, I'm going to have to give you authority and power. Imagínese que usted es un hombre multimillonario. Imagine that you are a multimillionaire. ¿Tú tendrías a tus hijos viviendo debajo del puente? Would you have your children living under a bridge? Levanten la mano los que harían eso. Lift up your hands, those who would do that. Es millones y millones de dólares. ¿Tendrías a tus hijos viviendo debajo del puente? You have millions and millions of dollars. Would you have your children living under a bridge? ¿Verdad que no? Of course not, right? Tú les tendrías dándoles la mejor comida, la mejor ropa, You'd be giving them the best food, the best clothes, la mejor cuenta bancaria, los mejores carros, la mejor educación, the best bank account, the best cars, the best education, lo mejor que la tierra puede haber. the best that the earth could have. Bueno, te voy a decir algo, el Señor nos da a sus hijos lo mejor que hay en Él. Well, I'll tell you that the Lord gives his children the best that is in him. Y nos ha dado su espíritu. And he has given us his spirit. Y su espíritu tiene todo el poder y la autoridad. And his spirit has all the power and authority. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Because the Bible tells us God is spirit. Cuando Él hizo residir su espíritu en ti, te ha dado su poder y su autoridad. When he made his spirit reside in you, he has given you his power and authority. El Señor no te va a dar más autoridad y más poder. The Lord is not going to give you more authority and more power. Dice, ya te lo di. He says, I already gave it to you. El poder que yo tengo, tú lo puedes recibir. The power that I have, you can receive. No, Él dijo, los milagros que yo hago, He said, the miracles that I do, las sanidades que yo hago, the healings that I do, ustedes pueden hacerlas también. you can all do them as well. A veces la mayor sanidad yo creo que tenemos que obtener nosotros Sometimes I think that the greatest healing we have to obtain, es creerle que somos dignos de eso that we have to obtain, is believing that we are worthy of that. y dejar de pensar mal de nosotros mismos. And it's to stop thinking bad about ourselves. Luego comenzamos a pensar, pero es que yo he pecado mucho. Then we begin to think, well, I have sinned too much. Yo no oro, I don't pray. yo no leo la Biblia. I don't read the Bible. ¿Y tú crees que Dios no sabe eso? And you don't think God knows that already? ¿Por qué crees que te dio su poder y su autoridad? Why do you think he gave you his power and authority? Para ayudarte To help you a que ores, so that you pray, a que leas la Biblia, so that you read the Bible, a que seas mejor. so that you could be better. ¿Te das cuenta? El poder comienza contigo a ayudarte a ti. Do you realize the power begins with you to help La you? autoridad comienza a hacer un milagro contigo. The authority begins to do a miracle El with you. Señor sabe quién eres. The Lord knows who you are. Por eso dice, te voy a dar mi autoridad y mi poder para que comience contigo. That is why he says, I'm going to give you my power and authority so that it begins with you. Aleluya. Así que uno tiene que comenzar a verse, párate en el espejo. So you have to begin to look at yourself, stand in front of the mirror, Y no rompas el espejo porque no te gusta lo que ves ahí. and don't break that mirror because you don't like what you're seeing there. No, déjalo ahí. El espejo no tiene problema. No, leave it there. The mirror doesn't have any Tienes problems. que comenzar a hacer ajustes aquí You have to begin to make adjustments in here para que el reflejo del espejo sea agradable. so that the reflection in the mirror can be pleasing. Hace rato estaba allá atrás orando I was back there praying, y vino a mi mente and something came to aquel mind. proverbio que dice que el hijo obediente, el hijo que honra a su padre, That proverb that says, the child who honors his father, ¿verdad? His parents. Dice que alegra a su padre. says, makes his parents happy. Y yo le decía al Señor, déjame ser ese hijo que te obedece And I would say to the Lord, let me be that child that obeys you para que estés alegre conmigo. so that you can be happy with me. Amen. Le digo algo, Salomón no solamente estaba aplicando eso a nuestros hijos de carne. I tell you, Solomon wasn't just applying that to our children of the flesh. ¿Cuántos quieren hijos obedientes? Yo quiero hijos obedientes. How many of you want obedient children? I want obedient All right, children. pero ¿qué tal tú eres un hijo a este padre? But what about this? You are a child to this father. ¿Qué tal está tu obediencia? How is your obedience? Yo quiero ser obediente a mi padre. I want to be obedient to my father. Entonces vamos a entender la autoridad espiritual.
So let's understand the spiritual Pero authority. comencemos otra vez convenciendo a tu vecino. Dile, Dios te escogió a ti. Dile. But let's start again by convincing your neighbor. Tell them, God chose you. Que no venga cualquier diablillo por ahí y te diga, oh, tú no tienes autoridad. Don't let any devil come and tell you, oh, you don't have any authority. Y tú le creas, ay, sí es cierto. And you believe him, oh, it's true. Y tu padre te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué le crees a ese diablillo y no me crees a mí? And your father says, what happened? Why are you believing that little devil and not me? ¿Cuántos creen que hay poder en sus manos? How many of you believe there is power in your hands? Amen. Y tú ya has visto milagros. And you have already seen miracles. Dios ya te ha hecho, usted ha usado para hacer milagros. God has already used you to do miracles. Cierre sus ojos. Close your eyes. Señor, danos entendimiento. Lord, give us understanding. Déjanos tomar esta palabra Let us take this word y ponerla en nuestro corazón. and put it in our hearts. Señor, creerla. Lord, believe it. Sana nuestra fe. Heal our faith. Señor, sana nuestra mente. Lord, heal our mind. Sana nuestra Biblia. Heal our Bible. Señor, lo que sabemos. Lord, what we know, Señor, ayúdanos a aplicarlo. Lord, help us to apply it. Señor, lo que sabemos. Lord, what we know, Enséñanos a aplicarlo a nosotros primero. teach us to apply it to ourselves first Para que seamos un canal de autoridad y poder. so that we are channels of power and authority. Gracias por tu palabra, Thank you for your word, por la instrucción, for the instruction, por la revelación de tu for palabra. the revelation of your Gracias word. por estas llaves que nos ayudan a entender la autoridad. Thank you for the keys which help us understand authority. Señor, queremos hacer uso de tu autoridad y de tu poder. Lord, we want to make use of your authority and your power. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Yo creo que lo único que no quiere que uses tu autoridad y poder es el diablo. I think the only one who does not want you to use your power and authority is the devil. La Biblia dice así. The Bible says like this. Efesios 4:7 Ephesians 4:7 y verso 8. and verse 8. Dice, pero a cada uno, toca a ese uno que está al lado de ti. Touch your neighbor. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. And it says, but to each one of us, touch your neighbor, grace was given according to the measure of Christ's gift. Dice el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. And verse 8 says, therefore he says, when he ascended on high, speaking of Christ, he led captivity captive and gave gifts to men. Se da cuenta que el Señor se llevó la cautividad con él. Do you realize that the Lord took captivity with him? Él no la dejó aquí en este mundo, la cautividad. He did not leave it here in this world Porque el diablo es el Dios de este mundo. because the devil is the God of this world. Dice, me la voy a llevar para que este mentiroso no ande con mentiras aquí abajo. And he says, I'm going to take it so that this liar doesn't walk around with lies down here. All right. La gracia de Cristo nos alcanzó The grace of Christ reached us y nos hizo libres de la esclavitud del pecado. and made us free from the slavery of sin. Éramos prisioneros. We were prisoners. No teníamos ninguna clase de autoridad. We didn't have any kind of authority. Estábamos derrotados. We were defeated. El pecado, Sin, los vicios, vices, nos tenían encadenados it had us chained en prisiones de oscuridad y condenación. in dark prisons of condemnation. Eso éramos cada uno de nosotros. That's what each and every one of us was. Pero llegado Cristo, But when Christ arrived, su gracia nos hizo libres his grace made us free, y ahora somos sus hijos. and now we are his children. Hoy necesitamos recordar nuestra autoridad espiritual, Today we need to remember our spiritual authority, pero también debemos ejercerla. but we must also exercise it. Es nuestro derecho. It is our right. Lo que no usamos,
What we do not use pronto se atrofia y lo perdemos. soon atrophies and we lose it. Así que usa tu autoridad. So use your authority. Hoy te voy a pedir, piensa en tu autoridad. Today I'm going to ask you, think of your authority. No te vayas al finalizar hoy esta noche Do not finalize tonight y olvides todo lo que se habló aquí. and forget everything that was spoken here. Entonces tienes que cuidar tu mente porque no te está ayudando. So you have to take care of your mind because it is not helping you. Te voy a ayudar y hasta que llegues a tu casa va pensando en tu autoridad. I'm going to help you until you reach your home. Keep thinking. Preocúpate por esa autoridad y poder que Dios te ha dado. Keep thinking of your authority. Take care of that authority and power that God has given you. Y échale un poco de aceite también ahí. And put a little bit of oil on it too. Y ponla a trabajar. And put it to work. Aleluya. Que se le salga todo el óxido. That all the rust comes off. No tenemos el espíritu del mundo para estar en esclavitud. We don't have the spirit of the world to be enslaved. Pero tenemos el espíritu de Cristo que nos hace libres. But we have the spirit of Christ which makes us free. Cristo se llevó la cautividad Christ led captivity y captive nos dio dones a and cada uno. gave gifts to men. Nos dio dones a los hombres. Gave gifts to each one. Hoy quiero recordarles que necesitamos hacer uso de la autoridad que tenemos en Cristo. Today I want to remind you that we need to make use of the authority we have in Christ. El diablo, The devil, la carnalidad, flesh, el pecado, sin, la enfermedad, illness, la muerte, death, la desobediencia. disobedience. Todas estas cosas All of these things resisten la ley y la autoridad de Cristo. resist the law and authority of Christ. Hello. Pero si tú estás bajo la autoridad de Cristo, But if you are under the authority of Christ, entonces tú tienes la autoridad del Cristo. then you have the authority of Christ. Si Jesucristo es tu amo y Señor, If Jesus Christ is your master and your Lord, entonces tú has sido empoderado con su autoridad. then you have been empowered with his authority. Tú puedes destruir todo pecado, You can destroy all sin, todo demonio, all demons, toda mala situación, all bad situations, toda rebeldía every y rebellion, toda enfermedad. and all sickness. Háblale con autoridad a cada una de esas cosas. Speak to each one of those things En with el authority. nombre del Señor Jesucristo In the name of the Lord y Jesus, por el poder que hay en su sangre. and by the Aleluya. power that is in his blood, A ti te hablo. to you I speak. Ordénale lo que tiene que hacer. Order it what it has to do. Tenemos de Dios su autoridad. We have God's authority. Ya nos fue entregada, It was already given, pero ahora tenemos but now we have, y debemos and we must usarla de la manera correcta. use it in the right way. ¿Cuál es la manera correcta? What is the right way? Darle honor a Cristo, Giving Christ honor, exaltar su nombre, exalting his name, que su iglesia sea edificada that his church be edified, y los pecadores sean libres. and the sinners be freed. Nada es nuestro, Nothing is ours. porque el salmista dijo, Because the psalmist said, no a nosotros, Señor, no to us, Lord. no a nosotros, No to us, sino a tu nombre sea la gloria. but to your name be the glory. Cristo ejerció su autoridad Christ exercised his authority, y esa autoridad nos fue otorgada a ti y a mí. and that authority was granted to you and I. Oigan cómo dice la Biblia. Listen to how the Bible says. Dice, volvieron a Jerusalén y andando Jesús por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Then they came again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to him. Estos hombres vinieron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacerlas? And they said to him, by what authority are you doing these things? And who gave you this authority to do these things? Recuerden, estos eran los principales sacerdotes. Remember, these were the chief priests. Ahí andaba Jesús en el templo There was Jesus in the temple, y los escribas y los ancianos, and the scribes and the elders, los que habían escrito la ley. those who had written the law. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Who gave you authority to do this?
¿Y en qué nombre estás haciendo estas cosas In tú? what name are you doing these things? ¿Que no sabes que nosotros somos la autoridad aquí? Don't you know that we are the authority here? ¿Que no sabes tú que aquí no se mueve nada sin que nosotros digamos? Don't you know that nothing moves unless we say so? Le estaban pidiendo explicaciones al Dios encarnado. They were asking explanations to the God in flesh. Los líderes le cuestionaron. The leaders questioned him. Ellos atacaron la autoridad de Jesús. They attacked the authority of Jesus. Número uno, porque no la entendían. Number one, because they didn't understand it. Número dos, porque no la aceptaban. Number two, because they didn't accept it. Número tres, porque era nueva y diferente. Number three, because it was new and different. Número cuatro, porque no la podían obtener. Number four, because they could not obtain it. Número cinco, porque no era terrenal. Number five, because it was not earthly. Número seis, porque no la podían negociar ni manipular. Number six, because they could not negotiate it nor manipulate it. Número siete, porque Jesucristo era el autor y el legislador. Number seven, because Jesus Christ was the author and the legislator. Mucha gente se maravilló de su autoridad. Many people marveled at his authority. La Biblia dice, The Bible says, todos estaban perplejos y comentaban, qué poderosa es la palabra de ese hombre. ¿Con qué autoridad da órdenes a los espíritus inmundos y estos salen? Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, What a word this is! For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out. Incluso sus 12 discípulos tuvieron temor reverente. Even his 12 disciples had reverent fear. La hermana mencionó ese pasaje. The sister mentioned that passage. La Biblia dice, entonces sintieron un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? The Bible says, And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be that even the wind and the sea obey him? Wow, esa es la autoridad de nuestro Dios manifestada. That is the authority of our God manifested. Quiero que sepan que lo espiritual es mayor que todo lo material que tú ves. I want you to know that the spiritual is greater than all the material that you see. Yo creo que para poder tener una clara autoridad, I think that to be able to have a clear authority, tú y yo tenemos que tener claro eso en nuestra mente. you and I have to have this clear in our mind. Que lo espiritual es mayor que todo lo terrenal que tú puedes ver. That the spiritual is greater than all the earthly things you can see. Di conmigo, lo espiritual Say with me, the spiritual es mayor que lo terrenal. is greater than the earthly. Aleluya, aleluya. Viene a mi mente todos los primeros capítulos de Génesis. The first few chapters of Genesis come to mind. Dios hablando a existencia y todo creándose. God speaking to existence and everything being created. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero darles a ustedes, I want to give to you all son 9 llaves. 9 keys. Son 9 llaves que nos van a ayudar a comprender, a entender la autoridad espiritual. 9 keys that are going to help us comprehend and understand the spiritual authority. Primero vayamos con la autoridad y su origen. Let's first go to authority and its origin. Esa es la primera llave. That is the first key. La autoridad y su origen. Authority and its origin. Aquí está, gloria a Dios. La autoridad, Authority, la palabra griega exousia, the Greek word exousia se deriva del verbo existin. it is derived from the verb exestin. Exousia significa influencia delegada. It means delegated influence. El inciso B significa poseer el derecho de hacer algo. Or means to have the right to do something. Inciso C, el derecho de hacer algo sin ninguna restricción. Me gusta eso. Or the right to do something without any restriction. Esa es la autoridad que Dios te ha dado a ti. That is the authority that Christ has given you. Oiga eso, hermanos. Listen to this, brethren. Esto es algo que Dios te ha delegado a ti. This is something that God has delegated to you. Te dice, Everardo, esto es para ti.
And it says, this is for you. Y luego dice a María, te doy este derecho de hacer esto. And then it says to Sister Maria, I give you the right to do this. Y luego le dice a Carmen, te doy esto sin ninguna restricción. And then it says to Sister Carmen, I give you this without any restriction. Oigan eso. Listen to this. Wow. La exousia de Dios The exousia of God significa autoridad absoluta. means absolute authority. Dios tiene su propia exousia, God has his own exousia, o sea, su propia autoridad. meaning his own authority. Y su autoridad de Dios es absoluta. And God's authority is absolute. Por eso es que Dios es soberano. That is why God is sovereign. Pero la exousia en nosotros los hombres, But the exousia in us men que viene de parte de nuestro Dios, that comes on behalf of God, es una autoridad delegada o confiada. it is an authority that is delegated or trusted. Tú tienes que pararte delante de Dios You have to stand in front of God y decirle, Señor, esta autoridad tú me la has delegado, tú me la has confiado. and say, Lord, this authority you have delegated to me. You have trusted it to me. Aleluya, levante sus manos al cielo y reciba esta. Lift up your hands to the heaven. Dígale, Receive Señor, it. tú me has delegado tu autoridad. Say, Lord, you have delegated your authority Tú to me me. has confiado tu autoridad. You have entrusted your authority to me Aleluya, para llevar gloria a tu nombre. to give glory to your name Para que tu iglesia sea edificada, Señor. so that your church be edified, Lord, Y para que el pecador se arrepienta. and so that the sinner repents. Aleluya, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Decimos amén. Amen. Jesucristo nos delegó, nos confió su exousia. Jesus Christ delegated to us and entrusted us with his exousia. La exousia o autoridad de Dios se encuentra en el nombre de Jesús. The exousia or authority of God is found in the name of Jesus. Jesús, Yeshua. Jesus, Joshua. Recuérdaselo a tu alma esta noche que estamos estudiando. Remind your soul tonight what we are studying. Recuérdale a tu alma que la autoridad está en el nombre de Jesús. Remind your soul that the authority is in the name of Jesus. Aleluya. La Biblia dice así. The Bible says like this. Por eso, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús y dad gracias a Dios Padre por medio de Él. That's why the Bible says, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Ahora, recuerden esto, hermanos. Now remember this, brethren. Todo lo que tú hagas de palabra, Everything you do in word, todo lo que tú hagas de hecho, everything you do in acts, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. you have to do it in the name of Jesus. Así que mañana cuando te levantes, So tomorrow when you get up cuando abras los ojos and you open your eyes y te vayas a levantar de tu cama, and you go to get up out of your bed, lo que vayas a hacer, levantarte. whatever you're going to do, Antes de Get up. levantarte, di en el nombre de Jesús. before you get up, say in the name of Para que el Jesus, Señor fortalezca tu columna so that the Lord strengthen your spine y no se jale un nervio por ahí. and you don't have a pinched nerve in there, Aleluya. Pero que te levantes bien. but so that you get up well. Amén. Gloria a Dios. Y luego te vas a poner de pie. Antes dile en el nombre de Jesús. And then you're going to stand, but first say in the name of Y Jesus. antes de dar el primer paso, dile el nombre de Jesús. And before taking the first step, say in the name of Jesus. Y así te la llevas todo el día. And that's how you spend the whole day. Antes de meterte el cepillo con la pasta de dientes, en el nombre de Jesús. Before brushing your teeth with a toothpaste, in the name of Jesus, Para que no se te vaya a caer un diente por ahí. so that a tooth doesn't fall out. Aleluya. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, All that you do in word and act, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Antes de que le tomes a ese café, Before you drink that coffee, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Antes de que te tomes ese té verde, Before you drink the green tea, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Aleluya. La segunda llave que quiero darte, The second key I want to give to you la potestad del nombre de Jesús el Cristo. is the power of the name of Jesus the Christ. Dice la Biblia, pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan.
Y les preguntaron, oiga esto, ya no solamente se lo preguntaron a Jesús, ahora a sus discípulos también. Dice, y les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto? And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Si se lo hicieron a Cristo, nos lo van a hacer a nosotros también. If they did it to Christ, they're going to do it to us as well. Verso 10 dice, sabed pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre que se encuentra ante vosotros ha sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. And verse 10 says, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Y el verso que sigue dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. And then it says, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No hay otro nombre bajo el cielo. There is no other name under heaven. Hay millones de nombres, There are millions of names, pero no hay ninguno como ese nombre. but there is no other like that name. Aleluya, ese es el nombre de Jesús. That is the name of Jesus. Cuando te pregunten, ¿y cuál es el nombre de tu Dios? When they ask you, what is your God's name? No tengas miedo. Do not be afraid. Jesús, dile. Jesus, tell Hey, them. se llama Jesús. His name is Jesus. Tienes que conocerlo. You have to know him. Aleluya. Jesús. Jesus. Amén. La tercera llave, la autoridad está en el nombre. The third key, authority, is in the name. A todos los que hemos creído en Jesús, To all of us who have believed in Jesus, Dios nos ha hecho sus hijos. God has made us his children. Y si somos hijos, And if we are children, tenemos su nombre sobre nosotros. then we have his name over us. Tus hijos tienen tu nombre y apellido. Your children have your name and your last name. La autoridad está en el nombre. The authority is in the name. Un cheque sin tu nombre y sin tu firma es nulo. A check without your name and without your signature is void. Si un vendedor viene a tu puerta y toca la puerta y lo ves por la ventana, ni le abres. If a salesman knocks on your door, don't even open them. Pero si tocan la puerta y dicen, la policía, abra en nombre de la ley. But if they knock on your door and they say, the police, open in the name of the law, Oh, esa es otra cosa. that's another thing. La Biblia dice, The Bible says, por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ahora Jesús reclamó esa autoridad para sí mismo cuando resucitó. Now Jesus claimed that authority for himself when he resurrected. La Biblia dice, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Cuando tú tienes a Cristo como tu Padre, When you have Christ as your Father, tú tienes el nombre de Él. you have his name. Tú tienes su sangre You en tu have vida, en tu his cuerpo. blood in your life and in your body. Tú tienes la autoridad You have the authority porque tú tienes su espíritu morando en ti. because you have his spirit dwelling in you. Así que ten cuidado cómo te miras a ti mismo. So be careful of how you see yourself. Ten cuidado en cómo
hablas de ti mismo. Be careful of how you speak of yourself. Ten cuidado en cómo piensas de ti mismo. Be careful with how you think about yourself. Toca a tu vecino y dile, ten cuidado. Touch your neighbor and tell them, be careful. Aleluya, porque si antes no valías nada, no eras nada. Because if before you weren't anything and you weren't worth anything, Ahora tienes que tener cuidado porque el rey vive en ti. you have to be careful now because the king lives in you. Aleluya. Por eso yo no permito que las opiniones de nadie me hagan sentir mal. That is why I don't allow other people's opinions of me to make me feel bad. Tú puedes hablar de mí todo lo que tú quieras, You can speak about me all you want, pero se me va a resbalar todo. but it's just going to slide off Porque yo sé quién vive dentro de mí. because I know who lives in me. El valor que yo tengo no viene de lo que tú opinas. The value that I have does not come from your Ni opinion, siquiera viene de lo que yo pienso de mí mismo. nor of my own opinion of Ni myself, siquiera de los errores que yo he cometido. not even my mistakes, Porque yo ni siquiera puedo juzgarme a mí mismo. because I cannot even judge myself. Pero lo único que puedo hacer es soltar el poder de Dios para limpiarme otra vez. But all I can do is release the power of God so that I can be ¿Cómo cleansed lo again. haces? Confesando con tu boca tus pecados. And how do you do it? By confessing with your mouth your sins. Tú se los entregas al Señor. You surrender them to your Y el God. Señor los toma y los pone debajo de la sangre. And God takes them and puts them under the blood. Al Señor le importas sano. God cares about you healed. El Señor te necesita saludable. The Lord needs you healthy. No que andes desangrándote, dejando chorro de sangre ahí como vengo a la iglesia a cantar. Not bleeding out like this. I'm coming to church to sing. Y estás parado y el chorro de sangre ahí, el And you're charco. standing and the blood is pooling. Ya me voy, hermano, Dios los bendiga. I'm leaving, brother, and goodbye. Yo sé que es un tanto gráfico, pero I know that's a little bit graphic, but cuarta llave, fourth key. la autoridad viene a través de la sujeción. Authority comes through subjection. Aleluya. La Biblia dice, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes. And to another one, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. El hombre que está hablando es un centurión, The man that is speaking is a centurion. es un soldado, He is a soldier, soldado romano. a Roman soldier. Este hombre está hablando con Jesús. This man is speaking with Jesus. Él dirigía a 100 soldados. He led 100 soldiers. Él sabía que las personas que se someten a un poder superior He knew that the people who submit to a higher power tienen la autoridad para dar órdenes have the authority to give orders y hacer lo que se debe hacer. and do what they must do. Quien obedece puede dar órdenes. Who obeys can give orders. A veces no somos muy buenos para obedecer y queremos que la gente haga lo que les decimos. Sometimes we're not very good at obeying, but we want people to do what we tell them to do. Pero quien obedece puede dar órdenes. But those who obey can give orders. La autoridad llega hasta nuestra vida Authority reaches our lives al nosotros someternos voluntaria y fielmente a un poder superior. when we voluntarily and faithfully submit to a higher power. Tú ves a un policía, You see a policeman, está en su uniforme, he's in his uniform, pero no sabes si es policía cuando está vestido de civil. but you wouldn't know if he's a police officer if he's dressed as a civilian. Pero sigue siendo policía, But he is still a police officer con uniforme o de civil, with uniform or as a civilian. sigue siendo policía. He still remains a police officer. El oficial de policía se sometió primero The police officer first submitted a las órdenes y a las leyes de uno superior. to the orders and laws of another superior. Y su sometimiento And his submission a esa ley superior, to that superior law, a ese hombre superior, to that superior man, le otorgó una investidura de autoridad. granted him investiture of authority.
Así que quien puede seguir y obedecer órdenes de un superior So those who can follow and obey orders of a superior tiene todo el derecho de ejercer autoridad sobre otros. have the right to give orders to another. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Authority is not the same as authoritarianism. La autoridad protege, The authority protects, beneficia, it benefits, sirve, it serves, edifica a otros. it edifies others. Pero el autoritarismo But authoritarianism abusa, abuses, daña, it harms, manipula, manipulates, golpea beats, y traiciona a los demás. and betrays everyone else. Tenemos que tener claro esto en nuestra mente. We have to have this clear in our minds. ¿Cuántos entendieron eso? How many understood this? Dele un aplauso al Señor. Give the Lord a hand clap. La quinta llave The fifth key para entender la autoridad espiritual. to understanding the spiritual authority, La quinta llave, el orden de la autoridad espiritual. the fifth key is the order of spiritual authority. Hay un orden There is an order en la autoridad espiritual. in spiritual authority. Quiero que leamos la palabra. I want us to read the word. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. Los hombres toquen su cabeza. Aleluya. Amén. Cristo es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. But I want you to know that the head of every man touch your head, is Christ. The head of every woman is man, and the head of Christ is God. Así que vamos a poner este orden. No sé si lo pusimos en pantalla. Gracias, Sandy. Gracias, Sandy. Un aplauso have- para Sandy. We have this order. Give Sister Sandy a hand clap. Amen. Gracias, Sandy. Amén. Aleluya. Qué bonito es que sin pedirlo, ahí está, te lo dan en bandeja de plata para todos. Amén. Aquí está el orden de la autoridad espiritual. Here is the order of spiritual authority. Dios es la cabeza de Cristo, God is the head of Christ, pero Cristo es la cabeza del hombre but Christ is the head of man, y el hombre es la cabeza de la mujer. and man is the head of woman. ¿Te das cuenta que ahí no aparece el diablo por nada? No se ve por ningún lado. Do you realize that the devil is not in this order? He doesn't appear anywhere. ¿Sabes dónde está? You know where he is? No tiene ninguna autoridad de nada. He has no authority over anything. Amén. Ahora tenemos que recordar esto porque queremos saber cómo es la autoridad espiritual. Now we want to remember this because we want to know how is the spiritual authority. Oigan esto, Listen to this. el hombre siempre recibe su autoridad espiritual de Cristo. Man always receives his spiritual authority from Christ. Hombres, toquen su cabeza. Men, touch your head. Cristo tiene que estar sobre tu cabeza. Christ has to be over your head. Amén. Por eso yo creo que Pablo dijo, I think that's why Paul said, quiero que los hombres oren levantando sus manos. I want men to pray lifting up their hands. Aleluya. Mira, estás tocando a tu Cristo. Look, you're touching your Christ. Asegúrate que está tu Cristo ahí. Make sure that your Christ is there. Hombres, aleluya. Men, Estoy hablando a los hombres. I'm speaking to the men. Aleluya. Amén. Oigan esto, el hombre siempre recibe su autoridad espiritual de Cristo. Man always receives his spiritual authority from Christ. Siempre y cuando este hombre esté sometido y sujeto a Cristo. As long as he is subjected and subject to Christ. La mujer casada The married woman recibe su autoridad de su esposo. receives her authority from her husband. Las hijas solteras The single daughters reciben su autoridad de su padre. receive their authority from their father. La mujer huérfana, The orphaned woman, viuda y divorciada, widow and single, ellas reciben su autoridad de su pastor. they receive their authority from their pastor. La iglesia es una mujer The church is a woman, y recibimos nuestra autoridad de Cristo. and we receive our authority from Él es Christ. nuestro esposo. He is our husband. Él es nuestra cabeza. He is our head. Todos debemos estar sujetos, We must all be subject, sometidos a la autoridad de un superior. submitting to the authority of someone superior. Aleluya.
Una persona que no reconoce A person who does not recognize y no acepta la autoridad espiritual and does not accept spiritual authority y dice, yo no quiero estar debajo de nadie. and says, I don't want to be under anyone. Yo no necesito a nadie sobre mi I cabeza. don't need anyone above me. Esa persona es rebelde. That person is rebellious. Es de un espíritu independiente. They're of an independent spirit. Es un llanero solitario. I don't know. I don't know how to say that in English. From a solitary place. Man, the loner rider. I don't know. Lone rider. Yeah, the lone rider. Llanero solitario. Esa persona no tiene ley en su vida. That person does not have law in his life. Está desconectada del cuerpo. They are disconnected from the body. Está fuera de orden. They are outside of the order, Sin cobertura sobre su cabeza. without coverage over the head, Y no tiene protección sobre su vida. and they do not have protection over their life. La sexta llave The sixth key que habla de la autoridad that speaks of authority es esta. is this. Su palabra es la autoridad absoluta. His word is the absolute authority. Oigan cómo dice la Biblia. Listen to how the Bible says. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Quiero que entiendan que la lluvia y la nieve al descender a la tierra I want you to understand that rain and snow descending onto earth produce bien, produces good. produce bien. It produces good. Por alguna razón Dios envía la lluvia y la nieve a la tierra There's a reason why God sends rain and snow to the earth. y termina diciendo, produce pan para comer. And it ends up saying, produce bread to eat. Seguramente tienes un pan mañana en tu café y dices, me lo voy a comer mañana. You surely have a bread to eat with your coffee and you say, I'm going to eat it tomorrow. ¿A quién le gusta el pan? A mí me gusta el pan. Who likes bread? I like bread. Aleluya. Gracias, Señor, por la lluvia y la nieve. Thank the Lord for the rain and the snow. Amén. Pero ahora, ¿cómo el Señor compara la lluvia y la nieve con su palabra? But now, how does the Lord compare the rain and the snow with his word? El verso 11 dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Verse 11 says, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Ahora, quédese conmigo porque vamos a entrar a una área difícil. Now remain with me because we're going to go into a difficult place. Dios dijo, mi palabra hará lo que yo quiero. God said, my word will do what I want. Oye, la autoridad del Señor. Hear God's authority. La palabra del Señor vino a un mundo lleno de hombres rebeldes y contumaces y peleoneros. The Lord's word came to a very rebellious world filled with rebellious men. Claro, ahora nosotros obedecemos al Señor. Of course, now we obey the Lord, Y por eso es que tenemos su palabra en nosotros. and that is why we have his word in us. Pero Dios dijo, mi palabra hará lo que yo quiero. But God said, my word will do what I want. Dios nunca dijo, God did not say, si mis siervos quieren, if my servants want, si mis predicadores están dispuestos, or if my preachers are willing, si mis líderes son espirituales, or if my leaders are spiritual, si mis evangelistas tienen tiempo, or if my evangelists have time, si mis profetas quieren, if my prophets want, o si mi iglesia se consagra. or if my church is consecrated. No, el Señor nunca dijo eso. No, the Lord never said El that. Señor dijo, mi palabra hará lo que yo quiero. The Lord said, my word will do what I want. Cualquier persona puede predicar la palabra de Dios. Anyone can preach the word of God. Oiga, Listen, categóricamente oiga mis palabras. categorically hear my words. Cualquier persona puede predicar la palabra de Dios. Any person can preach the word of God.
Un borracho puede predicar la Biblia. A drunk man can preach the Bible. Un homosexual puede predicar la Biblia. A homosexual can preach the Bible. Un ladrón puede predicar la Biblia. A thief could preach the Bible. Un brujo puede predicar la Biblia. A warlock can preach the Bible. Quien sea puede predicar la Biblia. Whoever can preach the Bible. Pero la palabra de Dios hará lo que Dios dice. But the word of God will do what God says. Siempre hará lo que Dios dice. It will always do what God says. ¿Por qué? Why? Porque su palabra lleva su voluntad. Because his word carries his will. Muchos se confunden con esto y luego dicen, Many get confused with this and then they say, yo no creo que Dios respalde a una persona así. I don't think God supports a person like that. Yo tengo Biblia para eso. I have Bible for that. Lee en tu casa Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. In your house, read Matthew chapter 7, verse 21 through 23. Y te vas a encontrar con gentes que Dios usó, hicieron milagros, echaron fuera demonios, hicieron tantas cosas. And you're going to find yourself with people that God used to cast out demons, did miracles, and did a lot of things, Y se perdieron. and were lost. ¿Por qué? Porque la palabra máxima es la de Dios. Why? Because the maximum word is God's. Amén. Ahora, quiero que vean esto. Now, I want you to see this. La iglesia no tiene que darle valor ni autoridad a la Biblia. The church does not have to give value or authority to the Bible. Yo no estoy aquí para darle más autoridad a la Biblia. I'm not here to give the Bible more authority. Yo no estoy aquí, hermanos, para darle más poder a la palabra de Dios, a I'm la not Biblia. here, brethren, to give more power to the Bible. No. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la palabra de Dios es eterna Because the word of God is eternal y es la autoridad absoluta. and the absolute authority. Y esta palabra hará lo que Dios quiere. And this word will do what God wants. Nosotros tenemos que alinearnos a su palabra. We have to align ourselves to his word. Dios no tiene que alinearse a lo que la iglesia quiere. God does not have to align to what the church wants. Dios no tiene que alinearse con tus anhelos y tus deseos. God does not have to align with your yearnings and your desires. Oh, no. Cada uno de nosotros tenemos que alinearnos a lo que Él dice. Each one of us have to align to what he says. Hágase tu voluntad en la tierra Let your will be done on earth como se hace en el cielo. as it is in heaven. Quiero darles un ejemplo. I want to give you an example. La Biblia dice, después de estas cosas, el Señor escogió también a otros 70 y los envió de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir después. The Bible says, after these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Los 70 regresaron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Recuerden, Remember, los 70 solamente tenían una orden, hermano Alex. the 70 only had one order, Brother Alex. ¿Cuál? Vayan y prediquen. Which one? Go and preach. Oigan esto, Listen to this. ellos no tenían Biblia, They didn't have Bible. ellos no hablaban en lenguas, They didn't speak in tongues. ellos no habían sido bautizados todavía, They had not been baptized yet. ellos no tenían la sangre de Cristo todavía, They didn't have the blood of Christ yet. no tenían la revelación completa del Evangelio, They didn't have the full revelation of the ni gospel. siquiera tenían el Espíritu Santo. They didn't even have the Holy Spirit. Hermana Talía, ni dones tenían siquiera, Sister Talia, they didn't even have gifts. solamente tenían una palabra, They only had one word. esa palabra That word de Jesús. from Jesus. Vayan y prediquen.
go and preach. Esa era la autoridad que iba sobre ellos. That was the authority over them. Esa era la autoridad espiritual que los cubría a ellos. That was the spiritual authority that covered them. Y Satanás lo sabía. And Satan knew it. Satanás veía Satan would see sobre ellos la palabra de Cristo. above them the word of Y Christ. el diablo no pudo hacer nada. And the devil could not do anything. El diablo no pudo hacer nada. The devil could not do anything. Que Cristo, hombre, hermano, varón, esté sobre tu cabeza. That Christ be over your head. Ahora no puedes decir Cristo está sobre mi cabeza y nunca lees la Biblia. Now you can't say Christ is over my head and you never read the Qué Bible. bueno que estás esta noche aquí. Good thing you're here tonight. No digas Cristo está sobre mi cabeza y rara vez oras. Don't say Christ is over my head and you rarely pray. Tienes problemas para cantar al Señor. You have problems singing to the Lord. Aleluya. Oh, hay un problema. Qué bueno que estás aquí. There's a problem. It's a good thing you're here. Llave número 7. Number 7, La autoridad espiritual te da una identidad. spiritual authority gives you an identity. Oh, cuando tienes autoridad espiritual te identifican. When you have spiritual authority, you are identified. Aleluya. Oh, sí, cuando tienes autoridad espiritual eres identificado. El mundo espiritual te identifica inmediatamente. When you have spiritual authority, the spiritual world can identify you immediately. Hay personas que son conocidas en el cielo There are people who are known in heaven, y eso les hace ser conocidos por el diablo. and that makes them known by the devil. Oiga cómo dice la Biblia. Listen to how the Bible says. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Quienes hacían esto eran 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes. Also, there were 7 sons of Siva, a Jewish chief priest, who did so. Pero el espíritu maligno les respondió: ja, ja, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Satanás sabe si tú y yo Satan knows if you and I estamos viviendo bajo la cobertura de autoridad espiritual de Cristo. are living under the cover of Christ's spiritual authority. Hay una identidad, el diablo sabe. There is an identity and the devil knows it. Hombres, Men, el diablo sabe si estamos sometidos a Cristo o no. the devil knows if we are submitted to Christ or not. Mujeres casadas, Married women, el diablo sabe si ustedes están sometidas a sus esposos. the devil knows if you are submitted to your husband. Hijas solteras, Single women, el daughters. infierno sabe si ustedes honran, respetan y obedecen a sus padres. Hell knows if you honor, respect, and obey your parents. Mujeres huérfanas, Orphaned women, viudas, widows, divorciadas. divorced. Los demonios saben si ustedes están sometidas a su pastor. Demons know if you are subject to your pastor. Yeah. Llave número 8. Key number 8, Obteniendo la autoridad espiritual. obtaining spiritual authority. Hemos estado hablando, entendiendo. Ahora hay que obtener la autoridad espiritual. We have been speaking, understanding. Now we have to obtain spiritual authority. Oiga, ¿cómo es que vamos a explicarlo? Listen to how it is that we're going to explain Vamos it. a la Biblia. Let's go to the Bible. Dice, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros.
And the Bible says, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, he has rejected you as king. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Obedience is better than any sacrifice. Alguien podría decir, oh, yo nunca podría darle culto a los ídolos. Someone could say, oh, I could never worship idols. Pero cuando eres terco, cabezón, cabezadura, But when you are stubborn and hard-headed, estás haciéndolo. you're doing it. Ujú. Oh, yo nunca practicaría hechicería, ¿cómo cree, pastor? "Oh, I could never practice witchcraft. What are you thinking, Pastor? Pero cuando eres rebelde, no Oh. te sometes, lo estás haciendo. When you are rebellious and do not submit, you are doing so. Obedecer al Señor es amarlo. To obey the Lord is to love him. Obedecer a Cristo es estar bajo su ley. To obey Christ is to be under his law. Obedecer es la única virtud espiritual que nos regala la autoridad espiritual. Obeying is the only spiritual virtue that spiritual authority gives us. Yo siento el peso de esa frase. I feel the weight of that phrase. Yo siento el peso sobre mis hombros de eso. I feel the weight of this on Lo my voy a shoulders. repetir otra vez. I'm going to repeat it again. Dilo conmigo, obedecer Say with Es- me, obeying es la única virtud espiritual is the only spiritual virtue que nos regala la autoridad espiritual. that spiritual authority gives us. O sea, cuando tú quieres autoridad espiritual sobre tu vida, So when you want spiritual authority over your life, tú tienes que obedecer. you have to obey. Punto. Period. Necesitamos un avivamiento de obediencia. We need a revival of obedience. Yo necesito un avivamiento de obediencia en mi vida. I need a revival of obedience in my Porque yo life quiero la autoridad del Señor fluyendo a través de mí. because I want the authority of the Lord flowing through me. El rey Saúl, King Saul, al desobedecer, by disobeying, él comenzó a ser atormentado por un espíritu malo. he began to be tormented by an evil spirit. Saúl perdió su cobertura Saul lost his covering, y quedó expuesta su cabeza al mundo espiritual. and his head was exposed to the spiritual world. El mundo de los espíritus sabe cuando has perdido tu autoridad espiritual. The world of spirits knows when you have lost your spiritual authority. Los enemigos de Saúl se le multiplicaron. Saul's enemies were multiplied. Él comenzó a perder batallas He began to lose battles, y al final se suicidó. and in the end committed suicide. La obediencia envuelve amor, Obedience envelops love, fidelidad, fidelity, sometimiento, submission, humildad, humility, docilidad. docility, Y la autoridad espiritual entonces se perfecciona en ti. and then spiritual authority is perfected in you. Cuando tú obedeces, When you obey, la autoridad espiritual te sigue, te busca. spiritual authority follows you and seeks you. A lo mejor tú no lo sabes, a lo mejor tú no quieres ser poderoso. Maybe you don't know it. Maybe you don't want to be powerful. Yo no quiero el poder de Dios. I don't want God's power. Yo solo quiero obedecer. I just want to obey. Pero la obediencia dice, no, a ti te ando buscando. But obedience says, no, I am looking for Y you. te ando buscando y te ando siguiendo porque hay autoridad y poder que es para ti. And I'm following you and looking for you because there is authority and power that is for you. Mientras Satanás era obediente a Dios en el cielo, While Satan was obedient to God in heaven, él tenía poder y autoridad. he had power and authority. Pero cuando comenzó a rebelarse, a ser desobediente y a hacer lo que él quería, But when he began to reveal himself and be disobedient and rebellious and do what he wanted, Dios lo vio y lo marcó. God saw him and Y marked dijo, him tú no perteneces aquí. and said, you do not belong here. Te despojo mi autoridad. I remove
my authority. Y dice la Biblia, Jesús dice que lo vio caer y caía y caía y caía. And the Bible says that Jesus saw him fall and fall and fall. Y And, sigue fall. cayendo hasta este día. And he's still falling to this day. Ni yo ni ninguno de ustedes podemos meternos a la iglesia y hacer lo que querramos. Neither one of us can come into the church to do whatever we want. Todos necesitamos estar sometidos a alguien, We all have to be submitting to someone, obedecer a alguien. obeying someone. Última llave, Last key, número 9. number 9. La autoridad espiritual o la autoridad humana. Spiritual authority or human authority. Aquí hay dos tipos de espíritus. There are two types of spirits here. Y uno de ellos va a terminar gobernando la iglesia. And one of them will end up ruling the church. Uno de ellos va a terminar dirigiendo tu ministerio. One of them will end up leading your ministry. Oye, déjame decirte que hay ministerios que de pronto desaparecen Let me tell you, there are ministries that suddenly disappear porque simplemente a Dios no le gusta lo que se mueve en ese ministerio. because God does not like what moves in that ministry. Si tú eres director o líder de un ministerio, tienes que cuidar lo que promueves en tu ministerio. If you're a director or a leader of a ministry, you have to be Es careful una what moves in your célula dentro ministry. del cuerpo de la iglesia que quiere enfermar la iglesia. It is a cell inside of the body, the church, that wants to make the church Y sick. Dios prefiere sacrificar esa célula que destruir su iglesia. And God prefers to sacrifice that cell than destroy the church. Por eso Dios puede remover a un pastor, That is why God can remove a pastor, porque Dios es el dueño de la iglesia. because God is the owner of the church. Yo edificaré mi iglesia. I will edify my church. Dios está interesado en edificar la iglesia. God is interested in edifying the church. Cuando tú eres un líder y estás interesado en edificar la iglesia, When you are a leader and are interested in edifying the church, entonces Dios te da su autoridad. then God gives you his authority. Porque tú estás interesado en edificar, no en destruir. Because you're interested in edifying, not destroying. Aquí hay dos tipos de espíritus y uno va a terminar gobernando la iglesia. Here are two types of spirits, and one of them will end up governing the church: Dios u hombre. God or man. La Biblia dice así. The Bible says like this: Jesús dijo, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. La carne no puede someterse, The flesh cannot submit. no quiere It does not want y to, no sabe cómo hacerlo. and it doesn't know how to do it. Pero el hombre espiritual, But the spiritual man, la mujer espiritual, the spiritual woman, puede someterse can submit porque sabe cómo hacerlo. because they know how to do it. La autoridad espiritual Spiritual authority está directamente conectada a nuestro sometimiento. is directly connected to our submission. El gobierno da autoridad a la gente que se le somete al gobierno. The government gives authority to the people who submit to the government. Por eso decían, no toquen a los agentes federales. That is why they said, do not touch the federal agents. No lo empujes, no le digas nada. Do not push them. Do not say anything Y to them. todos somos testigos de eso. And we are all witnesses of this. En la iglesia ocurre lo mismo. In the church, the same thing happens. Dios da autoridad al cristiano que se somete a él. God gives authority to the Christian that submits to him. Por eso desde la antigüedad That is why from the Old Testament, el Señor decía, no toquen a mis ungidos. the Lord said, do not touch my anointed. Por eso David no quiso matar a Saúl. That is why David did not want to kill Saul. Oh, una vez estaba Saúl dormido ahí. King Saul was sleeping once. ¿Podemos matarlo? Can we kill him? Y David dice, no, And David said no, porque él tiene la unción de Dios. because he has God's anointing. Y yo no puedo tocar esa unción. And I cannot touch that anointing. No sé, hermano, ten cuidado si un pastor te ofendió o te hirió. I don't know, brethren. Be careful if a pastor offended you or hurt you. Ten cuidado. Be careful. No lo tengas como tu enemigo. Do not have them as your enemy. Yo una vez recuerdo me enojé con un pastor. I remembered I got angry with a pastor once. Era yo un joven desentendido, necio y rebelde. I was a misunderstood young rebellious man. Estaba jovencito. I was a young kid. Le dije cosas de ese pastor. And I said a lot of things about that pastor. Yeah. Y se lo dije a mi hermano.
And I said it to my brother. Ese pastor. This pastor. Bien rebelde, yo lleno de hormonas, todo loco. Very rebellious, filled with hormones. Y hermano, crazy. al día siguiente And the next day, brother, me asaltaron. I was jumped. Me pusieron una pistola en la cabeza. They put a gun to my head. Y lo que estaba sucediendo estaba relacionado con el pastor. And what had been happening was related with the pastor. Desde ahí yo entendí, dije, perdóname Dios. From then on, I understood. God Jamás, forgive, jamás, jamás diré nada de ningún pastor. God, forgive me. I will never, ever, ever say anything No of me any voy a pastor. enojar contra ningún pastor. I will not be angry against any pastor. Voy a respetar como David respetaba. I will respect the way that David respected. Aleluya. No se meta con gente así. Do not get involved with people like that. Aleluya. Oiga lo que la Biblia dice, termino con esto. Listen to how the Bible says, and I end with this. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Quiero que sepas que hay personas que quieren que el diablo huya. I want you to know that there are people who want the devil to flee. ¡Oh, diablo, fuera de mi casa! Devil, out of my house, ¡Fuera de mi matrimonio! out of my marriage, ¡Fuera de mi salud! out of my health. Pero no se someten a Dios. But they don't submit to God. El diablo dice, "Ja, ja, 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 ja. The devil says, Aquí me estoy quedando. I'm staying here Porque yo no veo que te sometas a because Dios. I don't see you submitting Si to te God. sometieras a Dios, ya no estaría yo aquí. If you submitted to God, I would not be here. Algunos ahora están entendiendo. Some of you are understanding now. Y luego el Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los indecisos, purificad vuestros corazones. And then it says, draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestra alegría en tristeza. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Todo este discurso de Santiago, All of this speech by James, si se dan cuenta, if you realize, es una receta de sometimiento a Dios. is a recipe of submission, for submission to God. Léelo en casa con más calma. Read it at home more carefully. Antes de que te duermas, léelo otra vez. Before you go to sleep, read it again calmly. Hay una autoridad espiritual poderosa en ese pasaje de Santiago. There is a powerful spiritual authority in this passage of James. Es una receta de sometimiento. It is a recipe for submission. Oh, ¿cómo se somete uno a Dios, pastor? Oh, how does one submit to God, Pastor? Lee Santiago otra vez. Read this chapter by James Quien again. se humilla, He who humbles himself, esa persona, Dios lo exalta. God exalts that person. Un creyente exaltado por Dios, A believer exalted by God ese es un individuo con autoridad espiritual. is an individual with spiritual authority. Tú quieres ser conocido más en el infierno. You want to be known more in hell, Quieres ser temido por el diablo. and you want to be feared by the devil, Entonces humíllate a Dios. then humble yourself to God. Amén. La autoridad, concluyo con esto. The authority, and I conclude with this, La autoridad, the authority, exousia, exousi, te viste de poder. dresses you in power. Poder en inglés, en griego es dunamis. Power in Greek is dunamis. Ahora, nadie de nosotros deberíamos buscar poder. Now, none of us should be seeking power. No venga, Señor, dame poder, quiero tu poder. Don't come asking, Lord, give me your power. Porque el Señor te va a decir, Because the Lord is going to say, sométete primero. submit to me first. Amén. Aleluya.
Sométete primero. Submit to me first. Amados, Beloved, millones, bueno, a lo mejor millones de personas maybe millions of people que conocían a Dios se van a perder. that know or knew God will be lost. ¿Saben por qué? Porque se quedaron con el poder de Dios, Do you know why? Because they kept the power of God, pero perdieron su sometimiento. but they lost their submission. Aleluya. Póngase en pie. Please stand. Repite conmigo esto. Repite conmigo y di: el poder Repeat with me, the power fluye cuando me someto a la autoridad de Dios. flows when I submit to the authority of God. Dios te llamó a ti y a mí para que fuéramos investidos de autoridad y poder. God called you and I for us to be dressed in power and authority. Es más, este mundo no vamos a alcanzarlo sin el poder y la autoridad del Señor. We will not reach this world without God's power and authority. A lo mejor tú estás aquí y dices: ¿cómo puedo alcanzar a la juventud? ¿Cómo puedo alcanzar a personas? Maybe you are here thinking, how can I reach the youth? How can I reach people? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos se conviertan a Dios? How can I say to my children to convert to God? ¿O cómo puedo hacer que mis hijos no se pierdan? Or how can I make my not let my children be lost? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio? How can I better my marriage? ¿Cómo puedo hacer esto bonito que suceda, que ocurra? How can I make this beautiful thing happen? Tú necesitas el poder de Dios. You need the power of God. Pero ¿sabes cómo obtienes el poder? But do you know how you obtain the power? Sometiéndote a Dios. By submitting to God. Todos debemos someternos a Dios. We should all submit to God. Cuando ores, arrepiéntete. When you pray, repent. Si mi pueblo se humillare If my people would humble y themselves oraren and would pray y se arrepintieran de sus malos caminos. and repent their bad ways, Te das cuenta, todo el acercamiento es: Señor, tú eres mayor. do you realize all that drawing closer to God is God, you are greater? Cuando tú aprendes a humillarte, a someterte, When you learn to humble yourself and submit, aprendes una lección de humildad. you learn a lesson of humility. Por eso es que una de las claves de un hombre poderoso, de una mujer poderosa, es la humildad. That is why one of the keys of a powerful man or a powerful woman is humility. Pero esta humildad, hermano, But this humility, brethren, no tiene problema cuando se trata de otros hombres igual que tú. does not have any problems when it's about other men and women like you. Otro líder no es una amenaza para ti. Another leader is not a threat for you. Otro hombre no es una amenaza para ti. Another man is not a threat for you. Una persona que Dios usa más que tú no es una amenaza para ti. A person that God uses more than you is not a threat for you. Una persona que sabe más que tú no es una amenaza para ti. A person who knows more than you is not a threat for you Porque tú tienes humildad en tu corazón. because you have humility in your heart. Ves a esa persona y dices: Él es mi hermano. You see that person and you say, he is my brother. Dios está utilizando la fuerza que hay en él. God is using the force that is in him. Pero la fuerza que esa persona tiene But the strength that that person has fortalece tu vida. strengthens your life. Dios lo tiene fuerte para ayudarte a ti. God has him strong to help you. Y Dios te tiene humilde para que tú ayudes al orgulloso. And God has you humbled so that you can help the proud. ¿Te das cuenta? En el reino de Dios todo tiene un propósito. Do you realize that everything has a purpose in the kingdom of God? Eso es cuando los hombres y mujeres se humillan ante Dios. That is when men and women humble themselves before God. Si tú estás confundido en la iglesia y no sabes qué hacer o por qué estás en la iglesia, If you are confused in the church, wondering what to do and asking why you're in the church, tu propósito y tu razón lo vas a encontrar cuando te humilles ante el Señor. your purpose and your reason you will find when you submit to God. Hay personas que me han dicho: Pastor, ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Qué voy a hacer aquí en la iglesia? There are people who come and ask me, Pastor, what am I doing in the church? What am I going to do in this Bueno, church? te voy a decir, Él es el que dijo que iba a edificar la iglesia, no yo. I'm going to tell you, he's the one that said he was going to edify the church, not I. El mejor consejo que vale $1,000,000 es este: humíllate al Señor. The best advice, which is worth $1,000,000, is
humble yourself before Solo the Él Lord. sabe para qué te metió en la panza, en la barriga de tu mamá. Only He knows why He put you in your mother's womb. Pero yo sé que todo lo que viene del cielo tiene un propósito. But I know that everything that comes from heaven has a purpose. Y la palabra de Dios vino y te sacó del mundo a ti. And the word of God came and took you out from the world. Y Dios dice, tengo un plan contigo. And God says, I have a plan with you. Quiero darte poder y autoridad. I want to give you power and A lo authority. mejor no has estado pensando mucho en eso, You might not have been thinking about this too much, pero Dios ahora te lo está trayendo a la memoria. but God is bringing it to your memory now. Y te está diciendo, hey, no te traje para que estés calentando la banca ahí. And He says to you, I didn't bring you so that you could be a seat warmer. ¿Sabes por qué Dios nos usa? You know why God uses us? Porque nos quiere dar validez, nos quiere hacer útiles. Because He wants to validate us and make us useful. Yo me cansé de estar sentado en la iglesia un tiempo. I got tired of being seating in the church. Y yo for dije, a time. Señor, tienes que usarme. I said, Lord, you have to use me. Tienes que usarme en algo. You have to use me in something. Aleluya. ¿Qué más quieres que haga? What else do you want me to do? Y yo oro de una manera a veces extraña. I sometimes pray in a strange way. Yo he orado por mucho tiempo y le he dicho, ¿qué más puedes hacer con este esqueleto? I have prayed for a long time sometimes. What more can you do with this skeleton? Yo no quiero estar haciendo nada más eso. ¿Qué más puedes hacer conmigo? I don't want to just be doing that. What else can you do with me? Aleluya. ¿Qué más puedes hacer conmigo? What else can you do with me? Pregúntale a Dios eso. Levanta tus manos. Ask God this. Lift up your hands. Aleluya. Deja de ver a tus defectos y a tus errores. Stop seeing your defects and your mistakes. Ah, Dios ya sabe. God already knows. Solamente pregúntale, Señor, Just ask Him, Lord, enséñame a humillarme delante de ti. teach me to humble myself before you. Enséñame a someterme. Teach me to submit. Hoy, esta noche de jueves, Oh, and this Thursday night, me estás recordando mi poder, mi autoridad. you are reminding me of my power and authority. Señor, gracias por esta palabra fresca, Lord, thank you for this fresh word, por esta revelación, for this revelation, por esto que me ha llamado. for this that has called me. Señor, siento que me llamas. Lord, I feel you calling. Señor, siento que me estás desafiando. Lord, I feel you challenging me. Señor, oigo tu palabra. Lord, I hear your word. Señor, no quiero estar cómodo. Lord, I do not want to be comfortable. Oh, no permitas que me quede cómodo donde estoy. Do not allow me to remain comfortable where I Señor, am. me has dado tu nombre. Lord, you have given me your name. Tu sangre corre por mi cuerpo. Your blood flows through my body. Yo tengo tu nombre. I have your name. Yo tengo tu I identidad. have your identity. Señor, ayúdame. Lord, help me. Hoy me muevo de un lado a otro. And I move from one side to the other. Me sacudo And I shake para que tú me llenes de ti. so that you can fill me up with you. Oh, llena mi vida con tu espíritu otra Lord, vez. fill my life with your spirit again. Llena mi vida con el fuego de tu espíritu otra vez. Fill my life with the fire of your spirit again. Oh, si me dejé caer en un hoyo, If I fell in a hole, Señor, sácame de ahí. Lord, take me out from Como there. sacaste a Jeremías del hoyo, Señor. The way you pulled out Jeremiah, Como sacaste a José del pozo, Señor. the way you pulled out Joseph. Déjame alcanzar lo que tú me has llamado a hacer. Let me reach what you have called me to do. Yeah, acá te anda. Jesus, hallelujah. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. Puedes usarme. Me entrego todo a ti.
Vamos a saludarnos, hermanos, unos a otros. Let's greet one another, brethren. Vamos a quedar despedidos así en el nombre del Señor. Let us be dismissed like this in the name of Lleve Jesus. esta palabra en su corazón. Take this word in your heart. Dios los bendiga. God bless you. Manejen con cuidado. Drive Gracias. safe. Thank you.